Bueno chicos, entonces como les prometí el video de agua corporal total, lo vamos a hacer en 4 pasos bien sencillos. Entonces, primero que todo tenemos que encontrar el peso ideal de nuestro sujeto. Por eso tenemos como unas medidas ya predeterminadas. ¿Ok? Entonces, en un sujeto masculino de unos 50 metros, él debería de pesar 48 kilos. ¿Ok? Esto es un hombre. Mientras que en una mujer de unos 50 pesaría 45.5. ¿Ok? Esto es una medida como general. Entonces, vamos a hacer el ejemplo conmigo. Yo peso aproximadamente 1,78. ¿Ok? Entonces, ¿qué procede aquí? Yo le tengo que sumar la estatura restante para también sumárselo a los kilos. ¿Cómo así? Entonces, aquí, ¿qué me faltaría para llegar a 1,78? Me faltarían 28 centímetros. Entonces, 1,50 más 28 es igual a 1,78, ¿correcto? Entonces, tengo que sumarle estos 28 a estos kilogramos que ya están predeterminados. Entonces, sería 48 más 28. Entonces, vamos a sumarlo para no equivocarnos. Eso sería 76. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que mi peso ideal es 76 kilogramos. Ahora, si fuera una mujer, en vez de ir sumando uno por uno, vamos a sumar 0.9 por cada kilo, o sea, por cada centímetro que estamos sumando acá. Entonces, digamos que si yo fuera una mujer que mide 1,78, en vez de sumarle 28, sumaríamos 28, porque son los 28 centímetros que nos faltaban, por 0.9. Y eso sería 25.2. ¿Ok? Si fuera una mujer. ¿Ok? Entonces, en vez de sumarle 28 a los 48 kilos predeterminados, bueno, serían 45.5, ¿verdad? En este caso. Entonces sería 45.5 más 25.2 sería 70.7. ¿Ok? Entonces, espero que eso haya quedado claro. Bueno, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la relación entre el peso ideal y el peso real. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar nuestro peso ideal, que sería 76 kilos, sobre el peso real. Entonces, en mi caso, yo creo que peso como 78, entonces no estoy tan alejado de la media. Y lo multiplico por 100. Entonces, 76 sobre, 76 sobre 78 es igual a 0.97. Y si lo multiplico por 100, eso sería 97%. ¿Okay? Ahora, hay como un rango predeterminado para saber si una persona está en un peso normal. Ese rango va a ser de 90 a 115. Entonces, todo sujeto que esté bajo 90 es de bajo peso y una persona que esté sobre 115 es de sobrepeso. ¿Okay? Así de sencillo. Igual, todo esto está como predeterminado. ¿Okay? Es como una fórmula, por así decirlo. No es como que yo lo decidí. No es arbitrario. Pero sí es bastante subjetivo. Como ustedes saben que la práctica de antropometría es bastante subjetiva en ese sentido. Entonces, es algo así. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Tenemos que tener como un concepto bien claro. Los hombres tenemos más agua que las mujeres, más que todo porque tenemos más tejido muscular y las mujeres tienen más tejido adiposo. Lo tienen en las mamas, en las caderas, etc. Pero es como una regla, como dicen en inglés, rule of thumb, es una regla de dedo. O sea, se entiende que generalmente las mujeres tienen menos agua. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de agua normal en un hombre con un peso normal? Es de 60%, mientras que en una mujer es de 50%. Igual, como les digo, el tejido adiposo no requiere de tanta agua como el músculo, entonces por eso las mujeres tienen menos. Ahora, si tengo una mujer que tiene bajo peso, o un hombre, le voy a restar 5%. Entonces sería,
perdón, le adicionaría 5%. Entonces, 65% en el hombre y 55% en una mujer con bajo peso, ¿ok? Entonces, esta es una mujer, perdón, ahí sí lo confundí. Esta es una mujer que bajó de peso, que tiene un bajo peso o que está bajo del 90% en la relación peso ideal, peso real, ¿ok? Ahora, si es un hombre o una mujer con sobrepeso, tienen más tejido adiposo, por ende, tienen menos agua. Entonces sería aquí, hoy sí, 55% en un hombre y 45% en una mujer. Sencillo. Yo como estoy en esos rangos normales, entonces tengo aproximadamente 60% agua. ¿Ok? Ahora, con el agua corporal total, ¿qué es lo que voy a hacer? La fórmula es la siguiente. Agua corporal total es igual al peso real, entonces no voy a utilizar mi peso ideal, eso ya lo utilizamos aquí. Ese era el propósito, para sacar la relación. Peso real por el porcentaje de agua, que ya lo determinamos acá. ¿Okay? Entonces, mi peso real, como les digo, es un aproximado, porque no me acuerdo muy bien, es de 78 kilos por 0.60, porque esto es un porcentaje, ¿verdad? Entonces, 78 kilogramos por 0.60 sería 46.8. Entonces, ¿qué significa eso? Eduardo Gutiérrez tiene 46.8 litros de agua. ¿Ok? Entonces ya determinamos el porcentaje de agua corporal total. Bastante sencillo. Ahora, podemos profundizar un poquito más. Podemos determinar cuánto líquido extracelular o intracelular tengo yo. ¿Cómo hago eso? Bien fácil. Entonces agarro mi agua corporal total y la divido entre 3. ¿Ok? Ustedes van a ver en Guyton, dice que el agua corporal total normal, promedio, en un hombre de 1,70 es de 42 litros. Entonces, como yo soy un poquito más alto que 1,70, tengo un poco más de agua, lógicamente. Esto es agua en general, ¿verdad? Ahora, si lo dividimos, porque 1/3 del agua en una persona es líquido extracelular. ¿Y dónde encontramos ese líquido extracelular? Lo encontramos, por ejemplo, bueno, el líquido que baña las células, como lo dice su nombre, pero está en el líquido pleural, cerca de la pleura, pericárdico, en el líquido articular de las articulaciones, en el líquido cefalorraquídeo. Entonces son esas cavidades que no per se están dentro de una célula. Y, por ejemplo, los libros dicen que uno tiene como 28 litros de líquido extracelular. ¿Okay? ¿Y qué más se incluye en el líquido extracelular? El plasma sanguíneo, o sea, la sangre per se. ¿Ok? Y bueno, me equivoqué aquí, no bien, perdón. Ese sería el líquido intracelular, los 28 litros. Porque 2/3 del agua está dentro de la célula. Ahí sí son 28 litros. Y aquí sería lo restante, ¿verdad? Que serían 14. ¿Okay? De líquido extracelular. Ahora, para determinar cuánto plasma tengo, porque el plasma, como les digo, corresponde también al líquido extracelular, solo divido este número por 4. ¿Por qué? Porque el plasma, vamos a ver, el plasma es 1/4 parte del líquido extracelular. Entonces anda como por, póngale 3.5 litros por ahí, o 4. Entonces, por ejemplo, cuando alguien está politraumatizado, policontundido, la gente dice, uy, perdió como 10 litros de sangre. Y eso es imposible, ¿verdad? Se lo pueden ver. Bueno, entonces voy a determinar cuánto líquido extracelular tengo yo. Entonces agarro mi agua corporal total y la divido por 3. Eso sería 15.6 litros de líquido extracelular. Ahora, ¿cómo determino el líquido intracelular? Como el líquido extracelular es una tercera parte, puedo multiplicarlo por 2 para determinar el intracelular. Entonces sería 15.6 por 2.
Eso sería como 31, ¿verdad? 31.2 litros. ¿Ok? Igual con el mismo fundamento de aquí. El líquido extracelular lo puedo dividir por 4. Entonces agarro 15.6 dividido por 4. Y eso sería mi líquido en plasma. 3.9 litros. ¿Ok? Entonces, haciendo como un mini repaso, líquido extracelular es una tercera parte del agua corporal total, por lo tanto lo divido entre 3 y me sale 15.6. El líquido intracelular es 2/3 del agua corporal total, por eso lo multiplico por 2, el LEC. ¿Ok? Y el plasma lo divido por 4, o sea, divido en 4 el líquido extracelular. Entonces sería 15.6 litros dividido por 3.9, dividido por 4 sería 3.9. Así de sencillo. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? Puedo determinar cómo sustituir o cómo reponer, más bien esa palabra, los líquidos de una persona que está deshidratada. Ustedes van a ver posteriormente en la carrera que la deshidratación es un motivo de consulta muy prevalente en pediátricos, por ejemplo. Por ende, tenemos que ser muy rápidos a la hora de calcular déficit de agua, que eso lo podemos hacer con la siguiente fórmula. No lo tienen que saber ahorita, pero como para que vayan aprendiendo. Entonces, agarren el peso anterior de una persona que estaba normal, pero ahora el peso real es más bajo porque está deshidratado, ¿verdad? Entonces lo divido entre el peso anterior y lo multiplico por 100. Y entonces ese es mi porcentaje de déficit de agua. ¿Ok? Entonces esto es el déficit de H2O. ¿Ok? Ahora puedo agarrar ese déficit para saber cuánto en litros, no en porcentaje, le falta a esa persona de agua. Entonces agarro esto, el porcentaje, ¿okay? Que sería, pónganle, miren, los rangos son de 5% a 1, sería una deshidratación leve, de 5 a 10 es una deshidratación moderada, y de 10 a 15 es una deshidratación severa. Entonces pongámosle 7%, ¿ok? Y agarramos el agua corporal total, que es 46.8. Digamos que yo me deshidraté, fui a jugar fútbol, fui a una montaña y no tomé agua, estuve insolado todo el día, como está haciendo bastante sol. Póngale que eso. Entonces, agarramos nuestra cálculo. Uy, perdón, ustedes que no me abren. 46.8 por 0.07. Entonces, perdí 3 litros de agua. Si estoy con una deshidratación de 7%, perdí 3.2 litros de agua. Entonces, para eso utilizamos eso. Y ahora yo sé que esto es lo que yo ocupo para reponerle ese líquido a mi paciente o a quien sea. ¿Ok? Entonces, espero que hayan entendido. Igual, si tienen dudas, lo pueden escribir al grupo o al video, o sea, en los comentarios del video. Entonces, muchas gracias.